Limitar el concepto de Amazonía a las áreas circunvecinas de la cuenca del río Amazonas nos ha traído muchos problemas para el planeta entero. Acompáñame a revisar algunas variables sugeridas por distintos investigadores, quienes sostenemos que la Amazonía no se limita a esta área. Revisemos también algunas medidas de la política pública para contrarrestar este terrible problema de definición del alcance e importancia de la Amazonía. Hola, soy el profesor e investigador Samuel Escarpato. Bienvenidos a mi canal, donde sugerimos viabilizar hacia el desarrollo sustentable distintos ámbitos del acontecer humano. Gracias por apoyarme en este proyecto educativo. Gracias por suscribirte, compartir y si puedes suscribirte a mi plataforma en Patreon, patreon.com/samscarpato, te lo agradeceré. La Amazonía no se limita al área hidrográfica de la cuenca del río Amazonas. Ese es uno de los puntos de partida que tenemos para analizar el problema. Por siglos partimos de un punto de referencia errado o una concepción errónea, por la cual en el encontronazo de dos mundos, un portugués adentrado en el delta de esta vasta cuenca observó a unas indias guerreras y las relacionó con las amazonas de la mitología griega. En el afán del dominio y el saqueo de importantes recursos minerales y de redefinir cultural y científicamente absolutamente todo lo que encontrasen, la ciencia establecida para el momento poco ha cambiado, a pesar de los inmensos avances técnicos y tecnológicos, en su capacidad de definir lo que es o puede ser la Amazonía. Hay quienes dicen que la Amazonía o la Gran Amazonía o la Panamazonía integra o debe integrar la Orinoquia, es decir, la cuenca del río Orinoco, pero también todos los bosques tropicales que están en el extremo este de Venezuela, es decir, la cuenca del río Esequibo, Guyana, Surinam y Guyana Francesa, al noreste de Sudamérica. Pues la Amazonía trasciende de la zona ecuatorial, incluso trasciende del espacio intertropical, porque si tomamos distintos marcadores para definir lo que era e incluso lo que sigue siendo en algunos aspectos, por ejemplo, el marcador cultural, que sería mi preferido, incluye tantas aristas que nos llevaría varios capítulos conversar del mismo. Sin embargo, tomemos otro marcador, un marcador biológico, la presencia del jaguar. Nada más con el rastreo histórico de la presencia del jaguar podemos tener una idea del alcance de los bosques tropicales desde la parte sur de Norteamérica, cerca de los 30 grados latitud norte, hasta el norte de la Argentina, cerca de los 30 grados latitud sur. Hay gente que me dice que en el extremo sur no hay tanta presencia cultural ni biológica asociada a la Amazonía. Eso es falso, porque en el Pantanal brasilero, paraguayo e incluso argentino, en el norte de Argentina, en el Chaco, se encuentra el pueblo Wichí. En la misma Argentina, en el extremo noreste, en la provincia de Misiones, tenemos la presencia del pueblo guaraní, no solo en el Paraguay. Importantes selvas tropicales y una rica cultura aún presente están allí. Muchos voluntarios e investigadores hemos trabajado en distintos espacios de esta enorme gran Amazonía, como mi amigo Ricardo Tapichí Díaz en la selva misionera, o el profesor José Javier Rodas, que es un destacado docente en lengua guaraní y en español, igualmente allí en Misiones. También una importante presencia de este continuum biológico en el extremo norte y noroeste del Uruguay. Por supuesto, todo el Paraguay y gran parte del Brasil. Entonces no son los 9 países que tradicionalmente nos decían que conformaban esta inmensa zona tropical, sino que ahora estamos adicionando 2 más, Argentina y Uruguay. Si redefinimos el alcance de la Amazonía en función de los marcadores biológicos y culturales, pasemos a hablar del impacto sobre el clima, sobre la vida de tantos otros países del planeta, como para incorporarlos en esta discusión
y que puedan hacer parte de la redefinición del alcance que les menciono. Limitarnos a proteger las áreas menos intervenidas o con menos fragmentación boscosa es una trampa. Es como querer proteger con papel un terrón de azúcar dentro de una taza de agua. Tenemos que redefinir el modo de vida y de existencia de todos nosotros en los 11 países que estamos alrededor de este mágico espacio. Por décadas advertimos que no se debía deforestar ni deteriorar el extremo norte de la Amazonía brasilera, como tampoco el extremo sur de los bosques tropicales en Venezuela y el extremo sureste, porque eso afectaría el potencial productivo de una inmensa central hidroeléctrica que se encuentra en Venezuela, en donde las aguas que genera la selva amazónica en cantidades enormes producen la lluvia vertical, así llamada, que precipita sobre las cuencas que llegan a esta hidroeléctrica. Aún así hicieron caso omiso todos los gobiernos que han pasado, especialmente en los últimos 30 años. Y parece ser que el interés sobre la explotación de minerales estratégicos es más importante que el agua y la electricidad para todo un país. De igual forma está sucediendo en el Brasil en el 2020. El presidente brasilero a finales del 2020 llamó a hacer un uso racional del agua y de la electricidad porque en el sur de Brasil existe un enorme complejo hidroeléctrico llamado Itaipú que depende igualmente de cuencas que se nutren de las precipitaciones que produce la inmensa selva amazónica que hay, y me resisto a decir que había en el entorno. Afecta tanto la presencia o ausencia de la Amazonía que científicos e importantes ecologistas por años nos han dicho que si alteramos los caudales que drenan hacia el Atlántico y especialmente la enorme cantidad de humedad que genera la selva amazónica y refresca la atmósfera de Sudamérica y también del Atlántico, las corrientes del Atlántico, que por lo general genera inestabilidades atmosféricas, tiende a mitigar la formación de tormentas y huracanes. Estamos viendo absolutamente lo contrario. Las tormentas y huracanes se están formando cada vez más y de forma cada vez más potente y nociva y llegando a espacios donde rara vez llegaban, como el extremo oeste del Caribe y Centroamérica, como toda la costa este de Norteamérica. Las corrientes atmosféricas y marinas pasaban por allí, pero no con tanta inestabilidad atmosférica. Ahora esta inestabilidad está afectando a Europa cada vez más y no quieren comprender la correlación entre la destrucción de esta gran Amazonía, que todavía no sabemos definirla, y la presencia de tormentas en estas zonas que les menciono. Esta redefinición tiene que tomar en cuenta una cantidad de medidas de la política pública a lo interno de todas las naciones afectadas y por supuesto en el concierto internacional. Más allá de discursos en torno a la discusión sobre el cambio climático y más allá también del puritanismo ecológico en función de no desarrollar absolutamente ningún país de Sudamérica. Esto es un asunto muy delicado, donde absolutamente todas las profesiones y disciplinas debemos enfocarnos a revisar nuestros cánones de desarrollo, al menos de manera muy especial en esta zona. Por lo tanto, la primera sugerencia es a involucrar sí o sí las decenas y decenas de naciones afectadas con este problema. De igual manera, la ciencia médica, sin necesidad de ser gobernada por las grandes farmacéuticas, tiene que volcar la mirada responsable hacia estos bosques tropicales, que son la fuente de N cantidad de soluciones para distintas enfermedades en el mundo entero, donde obviamente los pueblos originarios o pueblos indígenas que están en la zona deben ser muy tomados en cuenta, sea por fondos de responsabilidad social empresarial o sea por una ética corporativa básica. La ciencia médica toda y las farmacéuticas del mundo deben
agradecer la presencia de la Amazonía en el lugar. Por otra parte, si bien la tecnología de la información y la comunicación ha generado tantísimos mecanismos para que nosotros podamos producir este video y comunicarnos, de igual forma gran parte de los minerales que tienen que ver con esta industria, la industria de la comunicación y de la informática y la industria aeroespacial, muchos de esos minerales son extraídos del entorno de la Amazonía. Y es la principal razón, a mi entender, del deterioro tan acelerado que han tenido estos bosques en los últimos años. De allí que otra importante medida es la incorporación de las grandes tecnológicas del mundo entero, a quienes le hacemos un llamado a la responsabilidad tecnológica, que digo yo, e igualmente con enormes fondos de responsabilidad social empresarial, deben volcar su mirada al cuidado de estos espacios y a la explotación más sustentable de la locura irracional que han venido haciendo. En cuanto a la agricultura, debemos reconcentrarla en espacios donde no habían bosques o donde sea objetivamente imposible restituirlo. Y la agricultura reconcentrada en determinados espacios debe responder a programas de altos rendimientos o de muy altos rendimientos. No podemos seguir dándonos el lujo de permitir bajos rendimientos en cosecha, porque eso hace que la agricultura en esos espacios sea cada vez más extensiva, deteriorando y devastando bosques para compensar los bajos rendimientos en cosecha. Allí, los servicios de apoyo directo al productor deben ser masivos, gratuitos, de calidad y estar insertos en todo el sistema educativo de la zona. No solo deben ser para quien pueda pagarlo. Otra medida tiene que ver con convocar a todas las disciplinas relacionadas con los avalúos, abogados, arquitectos, ingenieros y sobre todo economistas, administradores, contadores, a que se preparen más en temas relacionados con la valoración económica de la biodiversidad. Revisemos buenas experiencias que se hayan dado, no sé, en Costa Rica, en muchos países del mundo. Vamos a filtrarle aquellas cosas que consideres que atentan contra la soberanía de los países. Y vamos a trabajar con servicios ambientales que puedan, en contraprestación, permitir la ayuda de la comunidad internacional. Por ejemplo, la fijación o captación de CO2 que hace estos bosques, por supuesto, la emisión de oxígeno y ni se diga la emisión de humedad. Ni hablar de lo que ya habíamos citado, de la presencia de importantísima biodiversidad como respuesta o cura para muchas enfermedades que existen en el planeta. No es posible que ya estemos viendo cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York el agua. Eso es un absurdo que imaginábamos décadas atrás. Parecía de ciencia ficción llegar a ese momento. Y que no tengamos ni siquiera la ética de valorar la procedencia genuina del agua. Y que se nos está yendo entre las manos en la medida que no somos capaces de definir el alcance de los bosques tropicales, en este caso la Amazonía. Si tomamos en cuenta algunas de estas variables, ojalá la mayoría, la Amazonía de aquellos limitados 7 millones de kilómetros cuadrados puede pasar inmediatamente a ser observada como un continuum que alberga al menos 10 u 11 millones de kilómetros cuadrados. Te invito a que me acompañes en esta propuesta, por favor. Si quieres que forme parte de algún grupo de apoyo para viabilizarlo en medidas de la política pública, convócame, escríbeme. Tengo la experiencia y la acreditación para ayudarte con quien sea que lo hagas. Solo hazlo. Muchísimas gracias por acompañarme en esta entrega. Ojalá les haya gustado. Recuerda suscribirte a mi canal y multiplicar este video. Recuerda también, si puedes, contribuir con este proyecto educativo en mi plataforma en Patreon, patreon.com/samscarpato. Muchísimas gracias. Hasta una próxima entrega. Chao.